Buenos días, doctora. Buenos días, compañeros. Nosotros les vamos a hablar sobre los microtúbulos. Mis compañeros son Antonisa Quisela, Jaime Sares, Matías Serrano, Sebastián Serrano y mi persona, María José Sandoval. Los microtúbulos son estructuras celulares en forma de cilindro que fundamentalmente desempeñan funciones relacionadas con el soporte, movilidad celular, división celular, entre otras. Estos filamentos están presentes en el interior de las células de eucariotos. Son huecos y su diámetro mide 25 nanómetros, mientras que su longitud varía entre 200 nanómetros y 25 micros. Son estructuras bastante dinámicas, con una polaridad definida, capaces de crecer y acortarse. En esta imagen podemos observar que son de forma cilíndrica y como son huecas. En su estructura y composición, podemos ver que están constituidos por átomos de naturaleza proteica. Esta proteína es denominada tubulina. La tubulina es un dímero. Sus componentes son la alfa-tubulina y la beta-tubulina. El cilindro hueco está compuesto por 13 cadenas de este dímero. Los extremos de un microtúbulo no son iguales. Esto es decir, que existe una polaridad de los filamentos. Un extremo se conoce como más o positivo y el otro como menos o negativo. El microtúbulo no es una estructura estática, es una estructura bastante dinámica y los filamentos pueden cambiar de tamaño rápidamente. Buenos días, compañeros, compañeras. Yo les voy a presentar las proteínas relacionadas a los microtúbulos. Por lo general, los microtúbulos preparados a partir del tejido vivo contienen proteínas adicionales llamadas proteínas relacionadas con los microtúbulos, o sus siglas en inglés, MAP. Comprenden un conjunto heterogéneo de proteínas. Las primeras proteínas relacionadas con los microtúbulos se conocen como MAPs clásicas. Y así siempre tienen un dominio que se une en una parte lateral del microtúbulo y otro dominio que se proyecta hacia afuera como un filamento desde la superficie del microtúbulo. Las MAP suelen incrementar la estabilidad de los microtúbulos y promover su ensamble. La actividad de la unión de los microtúbulos de las diversas MAP se controla con la adición y el reitero de los grupos fosfatos de residuos de aminoácidos particulares. Aquí podemos ver un microtúbulo y aquí podemos ver la MAP o la proteína asociada al microtúbulo. Ven que siempre va a ser en un extremo. Centros organizadores de microtúbulos. La función de un microtúbulo dentro de la célula viva depende de su localización y orientación, lo que marca la importancia de comprender por qué un microtúbulo se ensambla en un sitio y no en otro. Los centrosomas, en las células animales, los microtúbulos del citoesqueleto casi siempre desarrollan el núcleo mediante el centrosoma. Son estructuras complejas que contienen dos centriolos, como podemos observar aquí, con forma de barril y van a estar rodeados por material pericondrial. El centrosoma es el principal sitio de inicio de los microtúbulos en la célula animal. Otro centro organizador de microtúbulos son los centriolos. Estas son estructuras cilíndricas de unos 0.2 milímetros de diámetro, como podemos observar, y casi siempre miden el doble de largo. Contienen 9 fibrillas espaciadas de manera uniforme. En el corte transversal, cada una de ellas se ve con una banda de 3 microtúbulos designadas túbulos A, B y C. Cuerpos basales. Los centrosomas no son los únicos centros organizadores de microtúbulos de la célula. Los microtúbulos externos de un cilio o flagelo se generan a partir de microtúbulos en una estructura llamada cuerpo basal. Como podemos observar aquí, este es el cuerpo basal, que se encuentra en la base del cilio o flagelo. Los cuerpos basales tienen una estructura idéntica a la de los centriolos. De hecho, los cuerpos basales y los centriolos pueden dar origen uno al otro. La inestabilidad dinámica explica la observación del crecimiento y reducción de los microtúbulos. Pueden existir en la misma región de una misma célula que un microtúbulo determinado pueda cambiar de manera comprensiva entre las fases de crecimiento y acortamiento. La inestabilidad dinámica es una propiedad inherente del microtúbulo y más específicamente del extremo positivo del microtúbulo. El extremo positivo del microtúbulo se agrega a las subunidades durante el crecimiento y de que se pierden durante el acortamiento. La inestabilidad dinámica constituye también un mecanismo por medio de lo cual los extremos positivos de los microtúbulos pueden explorar rápidamente el citoplasma en busca de citosis o de fijación de propiedades. También podemos hablar que la inestabilidad dinámica también permite a las células reaccionar rápidamente a las condiciones cambiantes que requieren la remodelación del citoesqueleto tubular. Las proteínas motoras. No dice que las proteínas motoras son máquinas moleculares que ayudan en el transporte intercelular y permite que las células se muevan y se dividan. Se mueve en una sola dirección a lo largo del riel del citoesqueleto. Conforme la proteína va avanzando, experimenta varios cambios en la conformación que constituye el ciclo mecánico.
Estas proteínas motoras comprenden tres grandes familias como son las cinesinas, las dineínas y las miosinas. Las cinesinas y las dineínas se mueven a lo largo de los microtúbulos, en tanto que las miosinas lo hacen a lo largo de los microfilamentos. Como resultado, una proteína motora se detiene casi de inmediato una vez que que el aporte de energía cesa. Como podemos evidenciar en la imagen, vemos una proteína motora transportando a una vesícula y el microtúbulo formando un carril para el paso de esta. Las cinesinas es un tetrámero construido con dos cadenas pesadas idénticas y dos cadenas ligeras idénticas. La cinesina tiene varias partes, incluido un par de cabezas globulares que se unen a un microtúbulo. Cada cabeza se conecta con cuello. La cinesina implica un movimiento hacia la parte más distal de la célula o neurita, desde el extremo negativo hacia el extremo positivo, desde los microtúbulos sobre los cuales se desplaza. La línea citoplasmática. La línea citoplasmática es una proteína enorme formada por dos cadenas pesadas idénticas y varias cadenas intermedias ligeras. En las células nerviosas se cree que la dineína citoplasmática participa en el movimiento retrógrado de los organismos citoplasmáticos y el movimiento anterogrado de los microtúbulos. La dineína es variable de las cadenas intermedias y de las cadenas ligeras. Transportan desde el extremo positivo hacia el extremo negativo. Esta proteína tiene dos funciones. La primera, actúa como agente generador de la fuerza para el posicionamiento del uso y el movimiento de los cromosomas durante la mitosis. Y el segundo es un motor microtubular dirigido al extremo menos para situar el aparato de Golgi y para el movimiento de los organelos, vesículas y partículas por el citoplasma. Aquí podemos evidenciar en esta imagen cómo la dineína es una proteína enorme que conduce la parte positiva a la negativa. Y en esta imagen podemos observar todos los procesos antes mencionados. Funciones. Los microtúbulos tienen un papel fundamental para varias tareas dentro de la célula, de un índole muy variado. Vamos a hablar sobre el transporte celular. Esta es una de las funciones claves de los microtúbulos. Es el de transportar los orgánulos dentro del citoplasma celular, pudiendo ser vesículas o otro tipo de elementos. Este mecanismo es posible porque los microtúbulos actuarían como una especie de carriles por los cuales los orgánulos se desplazan de un lado hacia el otro lado. En este caso concreto, las neuronas también se daría este fenómeno, llamado transporte azoplósmico. Teniendo en cuenta que los axones pueden llegar a medir no solo centímetros, sino metros en determinadas especies, nos permiten hacernos una idea de la capacidad de crecimiento de los propios microtúbulos para poder dar soporte a esta función de transporte, tan esencial como el ritmo celular. Los microtúbulos serían un mero camino para los orgánulos, pero no generaría una interacción entre ambos elementos. Por el contrario, el movimiento se lograría a través de las proteínas motoras con un extremo globular, como la dineína y la quinesina, que son capaces de interaccionar con las tubulinas. Estas proteínas normalmente se asocian mediante su extremo no globular. La diferenciación entre estas ambas tiene en ese tipo de proteínas es la dirección que toman en los microtúbulos, ya que las dinesinas se utilizan para el movimiento hacia el negativo, mientras que las quinesinas se utilizan para el extremo positivo. Este proceso es dependiente de ATP. Estamos observando, aquí tenemos a la proteína motora trasladando a una vesícula mientras los túbulos están sirviendo de carril de este. Las funciones de las que vamos a hablar son de los hilos, los flagelos y los centriolos. Los microtúbulos están relacionados con las estructuras celulares que permiten el movimiento, los hilos y los flagelos. Son estructuras complejas con más de 250 proteínas diferentes que se proyectan desde las células. Contienen microtúbulos y están limitadas por una membrana plasmática. Estos apéndices tienen forma de látigos delgados y permiten que las células se desplacen por el medio. Los microtúbulos proporcionan el desemplaje de estas prolongaciones celulares. Los hilos y los flagelos tienen una estructura idéntica. No obstante, los hilos son más cortos, miden de 10 a 25 micras, y suelen trabajar en conjunto. Para el movimiento, la fuerza aplicada es paralela a la membrana. Los hilos actúan como remos que empujan a la célula. En contraste, los flagelos son más largos, miden de 50 a 70 micras, y generalmente la célula presenta de 1 a 2. La visión transversal de estos apéndices presenta una disposición de 9 más 2. Esta nomenclatura hace referencia a las 9 pares de microtúbulos fusionados que rodean un par central no fusionado. La función motora de este producto es la acción de las proteínas especializadas. La dineína es una de estas. Gracias al ATP, la proteína puede cambiar de forma y permitir su movimiento.
centriolo es un cilindro de 9 tripletes de un microtúbulo unido por proteínas de soporte. Los centriolos son más conocidos por su función de centrosomas, estructuras que actúan como centros de organización de microtúbulos en las células animales. Un centrosoma coincide dos centriolos en un ángulo recto entre ellos, rodeados por una masa de material periocentriolar, que proporciona sitios de anclaje para los microtúbulos. Estamos presenciando esta imagen. Los flagelos son más largos que los cilios y su movimiento depende de las proteínas motoras. Y al lado de esta imagen tenemos una vista microscópica de este cilio y flagelo. Eso fue todo el video, espero que les haya gustado y muchas gracias por su atención.